Washington Yepes comparte un diálogo con el invitado. Bien, buenas tardes a Miguel Robalino, analista petrolero. Un saludo cordial de Punto Noticias. ¿Cómo está, don Robalino? Qué gusto. Gracias, Washington. Muy complacido de estar en su programa y estoy a la orden. Bueno, el anuncio es que hay la posibilidad de la fusión de Petroecuador y Petroamazonas, que como sabemos son dos empresas estatales, primero estratégicas y dos, por lo estratégico que más o menos, digamos, influyen de manera potente en la economía ecuatoriana. ¿Qué tan importante o negativo entonces es este anuncio que se está haciendo en el régimen en el sentido de que se fusionarán las dos empresas? Un primer análisis, por favor. Gracias. Mire, cuando dos empresas, sea por la modalidad de fusión o absorción, deciden unirse, es por un criterio desde el punto técnico administrativo primero. Es porque una empresa, la empresa que esté más saludable financieramente y en el mercado en mejor posición, absorbe a la otra para asumir toda la responsabilidad de la otra desde el punto de vista jurídico, laboral, etc. En el caso puntual de Petroecuador y Petroamazonas, sea que el modelo vaya por absorción, que esta puede ser absorción hostil o una absorción amistosa, que se llama, en este caso entiendo que es una absorción amistosa, o sea por fusión, el resultado es una empresa nueva, que es lo que nos interesa. La empresa nueva o el nuevo producto que nosotros los ecuatorianos requerimos se nos entregue, tiene que traer beneficios sumamente importantes, como que esta empresa sea una empresa que tenga una visión hacia afuera de las fronteras, una visión que estratégica y operacionalmente sea eficiente tanto para el mercado nacional como para el mercado internacional. La industria petrolera tiene tres negocios. Tiene el negocio de exploración y extracción, tiene el negocio de comercialización y transporte, y tiene el negocio de refino y comercialización. Y los tres negocios son importantes dentro de toda la cadena de valores de la industria. Entonces, el que esté integrada en una sola empresa, lógicamente, le va a dar más eficiencia a la empresa. Ahora, lo importante en este tipo de industrias es que éstas mantengan su autonomía financiera y su autonomía jurídica. ¿Por qué es importante la autonomía financiera? La industria petrolera es una industria de altas inversiones. Y acorde como va el mercado en la actualidad, es una industria que requiere de muchísima tecnología en primera instancia, que es la que acompaña, porque la tecnología es la que ayuda de alguna manera a bajar costos, especialmente costos de producción en la primera fase. En segundo lugar, el mantener un control jurídico de la empresa para la contratación petrolera es también muy importante, porque se asume que una industria, sus niveles gerenciales, sea a nivel de presidentes ejecutivos, CEOs, como se nombra en las privadas, o gerente general en el caso de la estatal, son los responsables directos en la ejecución tanto de la parte contractual, precontractual y contractual, especialmente en la adjudicación de campos, y eso es importante que lo maneje la propia empresa. Estas estructuras, como aspiramos a tener con esta fusión, esta unión de las dos empresas, tienen que denotar que sean sumamente rentables. Desde mi punto de vista, la fusión o la unión de las dos empresas ayudaría mucho para que se desarrolle de mejor forma la industria. Pero hay que recalcar ciertas características. Miren, la industria petrolera en el mundo y los precios del petróleo, que de alguna manera nosotros estamos atados, viene dado lógicamente por los grandes productores de petróleo. Y el precio del petróleo no solo es un tema de oferta y demanda, ¿sí? Los precios del petróleo tienen muchas características para que se manejen. Hay precios geopolíticos, geofinancieros, hay precios especulativos. Es un análisis importante que algún rato lo podríamos hacer, un poco largo, pero ¿por qué digo esto? Porque nuestra industria, Ecuador somos un país productor de aproximadamente 530,000 barriles
un productor que nosotros lo llamamos un productor marginal. Con respecto a la producción mundial. Es aproximadamente 100 millones de barriles, pero eso no denota, o denota que al ser un país productor pequeño, tenemos que a nuestra industria manejarla con mayor sigilo y con mayor eficiencia. Entonces, que esta nueva empresa o esta fusión que se deje o que nos ofrecen dejar, aspiramos los ecuatorianos, y yo pienso que exigimos los ecuatorianos, que se la haga de la manera más técnica, apegada a la normativa y justamente con la eficiencia que requerimos nos deje. Ahora, Miguel, a mí al menos me parece extraño, por eso traslado esta inquietud. ¿Por qué el gobierno nacional del presidente Moreno está tan apurado en fusionar estas dos empresas cuando está a poquísimos meses de concluir su gobierno? Esto entraría en vigencia desde el 1 de enero del 2021, de acuerdo al decreto ejecutivo 723. Pero déjele al gobierno entrante, al que viene, al que será posesionado en mayo, dentro de muy poco tiempo, para que asuma semejante responsabilidad en lo que implica el tema estratégico del manejo de la industria petrolera ecuatoriana. A mí me parece que eso sería lo más responsable en los actuales momentos, porque no precisamente ha habido creatividad en las actuales administraciones de las dos empresas, tanto de Petroamazonas como de Petroecuador, que inclusive el último gerente de apellido Flores está ya renunciando, cuestionándole al ministro de Energía por algunas circunstancias que usted debe conocerlas mucho más que yo. Entonces, ¿no le parece a usted también extraño esto que yo le estoy planteando? Que sea el nuevo régimen el que asuma semejante responsabilidad. Mire, Washington, lo importante es que estos acontecimientos nos tienen que dejar una lectura muy clara. Ecuador es un país productor de petróleo desde hace 48 años, cuando en el año 72 realmente salimos al mundo como productores de petróleo, ya que en el año 1911 aproximadamente fueron los inicios de la industria petrolera en el país, con la perforación del primer pozo en Santa Elena, Ancón 1. Entonces, si cogemos un poco la historia, 109 años desde que iniciamos, o 48 desde que somos productores, y vamos viendo cómo ha ido trascendiendo el manejo de la industria, de la empresa, bajo varios nombres, el consorcio Texaco CEPE, Petroecuador, después de Petroecuador vino las unidades de negocio, se separó el área de producción y ahora se quiere regresar nuevamente. Estas lecturas tienen que ayudarnos para sacar ciertas conclusiones. Y yo parto de lo siguiente. Mire, estamos a puertas de una nueva elección. Y yo pienso que la industria petrolera tiene que, los candidatos o potenciales candidatos tienen que explicarnos cómo se la va a manejar, pero objetivamente. Cómo se la va a desarrollar y cómo se la van a mantener y qué es lo que realmente proponen, porque la empresa petrolera, la industria petrolera, las inversiones que se realizan son inversiones de mediano y largo plazo. Entonces, cuando un gobierno no entra con un plan real de gobierno, con un plan de inversiones, y refiriéndome a la industria petrolera, las improvisaciones es una factura muy cara para el país. Lo que está pasando, desde mi concepto de vista empresarial, en realidad las respuestas se podrían dar solas, a salida ya del gobierno, por qué razón ahora se quiere o se han dado cuenta que mejor funcionaba la empresa en una sola estructura. Eso denota dos cosas, desde el punto de vista técnico. Que no hubo planificación. Obvio. ¿Sí? Que eso es el mensaje que deberíamos dejar para los nuevos candidatos que están a puertas del país de las elecciones. Tienen que entrar con una planificación. La problemática que se da al terminar el gobierno, que se denota que es mejor hacer el ajuste de nuevamente a la empresa funcional a salida, lógicamente la respuesta se da. No hubo planificación. Segundo, los problemas que se dan internamente entre las diferentes autoridades igual denotan una inestabilidad en las decisiones de mando, le puedo llamar. Porque mire, estas industrias en el mundo, cuando usted va a nombrar un gerente general, un CEO, un presidente ejecutivo, lógicamente se establece un grupo de profesionales que cumplan serios requisitos.
porque la idea en estas industrias es mantener la estabilidad en el tiempo. Es decir, un gerente tiene que durar 4 años para que haya una línea del tiempo, haya una aplicación de los planes de inversión, ¿sí? Y eso haya una continuidad. Pero aquí vienen 2 factores importantes. Políticas petroleras fuertes, un ministerio de petróleo fuerte, ¿quién ordena, quién ejecuta? Son las líneas o las directrices con las cuales se tiene que trabajar. Entonces, lo que estamos viendo ahora nos tiene que dejar lecturas. Nos tiene que dejar lecturas. Porque se escucha muy fácil y lamentablemente nos hemos acostumbrado al mal manejo de las instituciones, que es una expresión que tenemos que cambiar. Se escucha muy fácil que un gerente sea retirado. Desde el punto de vista, digamos, a lo mejor no político, digamos, es sencillo. Pero desde el punto de vista técnico, eso afecta muchísimo a la empresa. Muchísimo, porque es un retroceso a la empresa. Porque el buen manejo o mal manejo de una industria se lo va midiendo en el tiempo. Y los resultados y las respuestas están allí mismo. Entonces, claro, que la empresa nueva, si nos van a dejar, nosotros hemos propuesto, en varias entrevistas que he tenido, primero queremos saber qué diseño de empresa nos van a dejar. Mire, Washington, nosotros tenemos un ejemplo, porque los buenos ejemplos hay que seguir. Tenemos la empresa Ecopetrol de Colombia. Mire, Ecopetrol de Colombia, en el año 2003 comenzó su proceso de transformación, de reestructuración. Ecopetrol de Colombia está considerada actualmente dentro de las 5 mejores empresas a nivel del mundo en modelo de gestión. Es una empresa que, a pesar de estar vinculado al tema político, llamémosle, que ese es el otro problema, ¿sí? Han logrado, mire, Colombia ha logrado mantener a su joya, a la estrella de sus activos estatales, ¿sí? Y cuidarla, y han entendido, especialmente en la línea política, que son empresas altamente técnicas y que al final el resultado les favorece a ellos mismos. Mire, Ecopetrol de Colombia, el último trimestre de este año, con todo el problema que tuvimos de la caída de precios de petróleo, generó utilidades por $25.000 millones. Es una industria que está creciendo hacia la producción, llegando a los 800.000 barriles, aplicando mucha tecnología, generando indirectamente muchos puestos de trabajo, porque la industria petrolera, hay que ser claros, la industria petrolera de por sí no genera puestos de empleo. Es un proceso en clave. Lo que genera el puesto de empleo son toda la línea indirecta de tercerización y proveedores. Entonces, es importantísimo saber qué diseño de empresa van a dejarnos. Porque, de alguna manera, como usted bien manifestó, una fusión no se trata simplemente de unir y sumar los unos con los otros, dejar una cantidad X de funcionarios y dejar una cantidad acumulada de problemas. Se supone que es producto de un estudio, de un análisis, y que al final lo que se trata es de ajustar tuercas, si se puede llamar así el término, hacer los ajustes respectivos para poder hacerle que desarrolle mucho mejor la industria. Inclusive hay algo más, Miguel. Hay que ver el trasfondo de por qué se toman decisiones tan importantes y en sectores tan estratégicos. Recuerde que la fusión estaría persiguiendo entre sus objetivos ampliar el ámbito de gestión hacia procesos de petroquímica y desarrollo de energía geotérmica. Además, negocios de transporte, ¿no es cierto? Refinación, almacenamiento, comercialización y exportación de hidrocarburos en una sola empresa. Pero el gobierno nacional se ha pasado anunciando todos estos últimos días y semanas que va a vender la refinería. Es decir, aquí hay un proyecto de fondo. Se quiere fusionar, digo, me planteo y creo que la ciudadanía se plantea, se quiere dejar funcionando ambas empresas para hacer un negocio redondo vendiendo todo, incluido la refinería, a pesar que, como ya dijimos, son sectores estratégicos que no se pueden vender, pero podrán concesionar y dirán que con esa figura, evidentemente, se pretende salvar a la industria petrolera ecuatoriana, pero sabemos también lo que implica, Miguel, las concesiones, si no se manejan de manera transparente. Entonces, ahí hay todo. Mire, uno de los conceptos que yo manejo es que las concesiones
en cualquier etapa de fase del negocio de la industria, en las concesiones tiene que primar algo. En la concesión tiene que primar primero que el Estado nunca pierda su rentabilidad. Y que siempre tiene que primar los intereses del Estado sobre los intereses de las empresas privadas nacionales o extranjeras. No con esto quiero decir que la empresa privada o la inversión privada es importante, se requiere. Yo estoy de acuerdo que el inversionista privado, quien arriesga su capital seriamente, recupere su inversión. Tenga su utilidad, pero el Estado como dueño del recurso estratégico y del recurso en el país, está en la obligación de ganar y ganar bien. Entonces, porque además en Washington hay un tema muy importante. O sea, a mí me preocupa mucho, le soy franco, yo he estado tratando especialmente en la parte petrolera de seguir los criterios que están dando los candidatos y me preocupa mucho realmente, hay una escasez de propuesta que los que estamos en la industria consideramos que no están diciendo nada. Mire, una propuesta, por ejemplo, como le decía, al ser nosotros unos productores marginales, pequeños, hay que tener claro dos cosas. Que el petróleo ha venido anclado de la economía por los 48 años últimos, por lo menos, y va a seguir. Esos criterios de que el petróleo se va a acabar, eso es tema de otro análisis, pero el petróleo no se va a acabar. Se está acabando los crudos fáciles de explotar, pero porque al momento no se ha descubierto un recurso que le sustituya al petróleo. Y si bien es cierto, como usted dice, las energías renovables están avanzando, pero eso lo que va a significar es que va a bajar un poco la demanda de petróleo, pero no va a desaparecer. Mire, de un barril de petróleo, el 60% se industrializa, el 40% va a combustibles. Entonces, lo que se va a significar es que con el desarrollo de los carros eléctricos, el desarrollo de los sistemas de biogás, eólico, fotovoltaico, va a bajar la demanda de la parte de combustión. Pero ahí tenemos que estar claros. El año 2030 está, de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, vamos a cumplir el tercer pico de producción en el mundo. En el año 2006, el mundo cumplió el segundo pico de producción, es decir, el mundo consumió el 50% de las reservas. Entonces, en 2030 viene acompañado con un pico de producción y con el avance de las energías renovables, lo cual va a bajar la demanda. Entonces, seriamente los gobiernos, Washington, tienen que tomar decisiones técnicas proyectadas. Es decir, certificamos reservas, procedemos a explotar, o en su efecto a futuro a lo mejor más barato sale dejarlo bajo tierra. Entonces, esos análisis también son importantes que se sepa y que se vea. Ahora, un factor importantísimo. Mire, tan bueno es el negocio de extraer un barril de petróleo como el de industrializarlo. Y de hecho, bueno, nosotros nos hemos caracterizado por ser exportadores de materia prima, que siempre, por principio, es un mal negocio. Hablando de las refinerías, ese es uno de los enfoques que se debería tomar con una seriedad y debería ser una propuesta de un gobierno. Tenemos que entrar a industrializarnos con fuerza, porque además la industrialización es parte de la era postpetrolera, va a ser parte de la era postpetrolera, acompañado, usted sabe, del tema de agricultura, turismo, las energías renovables, etc. Porque la industrialización, Washington, crea una independencia, primero, energética y nos da autosuficiencia. Mire, tenemos que tener una mentalidad de autosuficiencia. Lo que nos acaba de pasar con el COVID nos dio varios mensajes, pero los que han entendido el mensaje, como lo están haciendo las grandes industrias petroleras, han reorganizado sus economías y han vuelto a planificar, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue uno de los mensajes importantes que dejó esta pandemia dentro de la industria petrolera? Primero, que lo que viene de muy lejos se vuelve peligroso. Nosotros importamos derivados entre diésel, gasolina, GLP, del 40% hacia arriba dependiendo del producto. Y si a lo mejor el confinamiento se demoraba un poco más, ya había serios problemas, especialmente en el transporte alimenticio, porque consideramos que como estábamos confinados, no se sintió mucho.
Entonces es importante la industrialización, porque la industrialización va a ayudar a que se anclen empresas, industrias, justamente como usted manifestaba, porque tiene que industrializarse plantas de refinación, plantas petroquímicas, para que se produzcan los diferentes insumos para el área textilera, agrícola. Todas las industrias van a venir, van a anclarse, y eso es la que va a generar los puestos de empleo. Entonces esos conceptos hay que tenerlos claros, y esos conceptos son los que quisiéramos escuchar, pero unas propuestas que nos digan el tiempo cómo. Nosotros, Washington, a pesar de ser un país pequeño, mire, un barril de petróleo es tan importante el barril de petróleo de Ecuador como el barril de petróleo de Arabia Saudita, téngalo por seguro. Porque de alguna manera lo único que geopolíticamente, geoestratégicamente está globalizado es el petróleo. No financieramente, sino geoestratégicamente. Y el petróleo, de alguna manera, siempre será un anclaje, especialmente para los grandes comercializadores en el mundo. Entonces nuestro petróleo es tan importante como el petróleo que, vuelvo y repito, saca Estados Unidos, Rusia, etc. Entonces, bueno, yo con esta idea y con este análisis, yo quisiera simplemente volver a recalcar que nuestras refinerías o el área de refinación, la decisión que vaya a tomar el gobierno, nosotros también esperamos. Tienen que ser decisiones pensando que, mire, el petróleo es de los 17 millones de ecuatorianos. Los gobiernos son meros administradores y tienen que rendirnos cuenta a sus verdaderos dueños y socios. Pero también no hay un empoderamiento mire, yo siempre invito a que no hay que ser un especialista petrolero para detallar algunas cosas. Y tenemos que empoderarnos y exigir. Tenemos que exigir, tenemos que cuidar. Sin duda, sin duda. El tiempo, lamentablemente, Miguel, se nos agotó, pero queda como conclusión de que el Ecuador necesita abordar con mayor profundidad y estratégicamente el tema de la industria petrolera. Y eso, sin lugar a dudas, le va a corresponder al nuevo presidente, al nuevo régimen que asuma el poder el próximo año, porque este ha dejado mucho que desear desde mi punto de vista. Le agradezco, Miguel Robalino, por habernos acompañado y será hasta una próxima oportunidad. Estoy a la orden, Washington. Encantadísimo estar en su programa y siempre me tiene a su disposición. Punto Noticias, un noticiero para usted.